No vienes a sufrir, hija. Vienes a abrir los ojos. La mano de Olivia Serrano temblaba frente a la puerta de la habitación 908 del Hotel Rubí. A su izquierda, su padre, don Marcelo, apretaba los puños con fuerza contenida. A su derecha, su madre, doña Isabel, mantenía esa expresión serena que solo mostraba cuando la tormenta estaba a punto de desatarse. El pasillo del hotel olía a ambientador caro y a secretos guardados. Olivia cerró los ojos por un instante, respiró profundo y tocó la puerta. Los pasos se escucharon del otro lado. Alguien se acercaba sin prisa, sin saber que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse. La cerradura giró, la puerta se abrió, y ahí estaba él. Héctor Galván, su esposo de 10 años, aparecía frente a ella sin camisa, con el cabello revuelto y una expresión de despreocupación que se congeló al instante. Detrás de él, envuelta en sábanas blancas del hotel, una mujer de cabello oscuro largo intentaba cubrir su cuerpo. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de quiénes acababan de llegar. ¿Olivia? La voz de Héctor salió quebrada, incrédula, como si estuviera viendo un fantasma. Esto no es... Pero antes de que pudiera terminar su patética excusa, sus ojos se desplazaron más allá de su esposa y se encontraron con la mirada fulminante de don Marcelo. El color abandonó su rostro por completo. 24 horas antes, la vida de Olivia Serrano parecía ser la de una mujer común, dedicada a mantener unido un matrimonio que, secretamente, se había convertido en una farsa. Olivia había construido su rutina alrededor de Héctor durante una década completa. Se levantaba antes que él para preparar el desayuno, planchaba sus camisas con cuidado, asegurándose de que cada pliegue quedara perfecto. Organizaba su agenda, recordaba compromisos que él olvidaba y sonreía cuando él llegaba tarde con excusas cada vez más elaboradas. Tenía 35 años, una casa hermosa en una colonia residencial y un esposo que trabajaba en la empresa de su familia. Desde afuera, todo lucía perfecto. Desde adentro, Olivia había aprendido a ignorar las señales que cualquier otra persona habría notado. Las llegadas tardías habían comenzado hace 6 meses. Al principio, Héctor explicaba que la empresa estaba expandiéndose, que había nuevos proyectos, que los clientes importantes requerían atención después del horario laboral. Olivia lo entendía. Después de todo, sus padres, don Marcelo y doña Isabel, habían construido esa empresa desde cero, y Héctor había sido integrado a la dirección cuando se casaron. Tenía sentido que estuviera ocupado, pero luego llegaron los perfumes. Olivia los notaba cuando Héctor entraba por la puerta principal cerca de las 11 de la noche. No era su colonia habitual, esa que ella misma le regalaba cada cumpleaños. Era algo más dulce, más femenino, que se adhería a sus camisas y que él intentaba disimular con excusas sobre reuniones en restaurantes donde las meseras usaban fragancias intensas. Es que los lugares donde nos reunimos con clientes siempre están llenos de gente, decía él mientras se quitaba el saco y lo dejaba caer en el sillón. Ya sabes cómo es. Y Olivia asentía, siempre asentía. Después vinieron las distracciones. Héctor, que antes compartía los detalles de su día durante la cena, ahora apenas levantaba la vista de su teléfono. Sonreía mirando la pantalla con una expresión que Olivia no recordaba haberle visto en mucho tiempo. Cuando ella preguntaba, él respondía con evasivas. Son mensajes del trabajo, amor, nada importante, pero sus ojos decían algo diferente. Brillaban con una chispa que Olivia reconocía porque alguna vez, hacía muchos años, él la había mirado así a ella. Y estaban las llamadas. Héctor salía constantemente de la habitación cuando su teléfono sonaba. Iba al jardín, al estudio, al baño. Hablaba en voz baja, casi susurrando, y cuando regresaba, su expresión era de culpa mal disimulada. Era un proveedor, problemas con un envío,
explicaba guardando rápidamente el teléfono en su bolsillo. Durante meses, Olivia había elegido creer, elegido confiar, elegido pensar que su matrimonio, aunque ya no tuviera la pasión de los primeros años, era sólido, estable, real. Sus amigas le habían advertido. Durante un café una tarde, mientras Héctor supuestamente estaba en una junta, su amiga Patricia había sido directa. Olivia, perdóname que te lo diga así, pero tu esposo está actuando exactamente como actuaba el mío antes de descubrir que tenía otra. Olivia había negado con la cabeza, sonriendo con una seguridad que no sentía. Héctor no es así. Está estresado con el trabajo, nada más. Patricia la había mirado con compasión, esa que se les da a las personas que se niegan a ver lo evidente. Todas decimos eso, amiga. Todas. Esa noche, cuando Héctor llegó pasadas las 11, Olivia lo observó con otros ojos. Notó cómo revisaba su teléfono incluso mientras comía. Notó cómo evitaba su mirada. Notó cómo, cuando ella intentó acercarse a él en el sofá, él fingió un bostezo y dijo que estaba muy cansado. Otro día, sí, había murmurado, besándole la frente de manera mecánica antes de subir a la habitación. Olivia se había quedado sola en la sala, mirando la televisión encendida sin realmente ver nada. Algo dentro de ella había comenzado a quebrarse, pero todavía no estaba lista para admitirlo. Y así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nos encanta leer sus comentarios. Así que cuéntenos, ¿desde dónde están viendo nuestras historias? Escríbanos su ciudad, su país. Queremos saber que están ahí acompañándonos en cada capítulo de estas historias que narran la vida real de tantas personas. La llamada llegó un martes por la noche. Olivia estaba en la cocina preparando la cena, aunque sabía que probablemente comería sola. Héctor había enviado un mensaje 2 horas antes diciendo que tenía una reunión de última hora y que no lo esperara. El teléfono de la casa sonó, ese que casi nadie usaba ya porque todos preferían los celulares. Olivia se limpió las manos en el delantal y contestó. «¿Bueno?» Hubo un silencio del otro lado. Por un momento, pensó que era una llamada equivocada, pero entonces escuchó una voz de mujer, joven, nerviosa. «¿Señora Galván?» «Sí, soy yo», respondió Olivia sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé si debería estar haciendo esto», continuó la voz, «pero creo que tiene derecho a saberlo. Su marido está en el Hotel Rubí ahora mismo, habitación 908, con otra mujer». El mundo de Olivia se detuvo. El cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Quién es usted?», logró preguntar, aunque su voz sonaba lejana, como si le perteneciera a otra persona. «Eso no importa», dijo la mujer. Solo pensé que debía saberlo. Lo siento». La llamada se cortó. Olivia se quedó de pie en la cocina, mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Hotel Rubí, habitación 908. Otra mujer. Todas las señales que había ignorado durante meses se agolparon en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Las llegadas tarde, los perfumes, las llamadas secretas, las miradas a su teléfono, las excusas, las mentiras. Todo tenía sentido ahora. Olivia sintió que sus piernas no la sostenían y tuvo que apoyarse en la barra de la cocina. Durante varios minutos no pudo moverse, no pudo pensar. Solo sentía un dolor sordo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado algo profundo y lo estuviera retorciendo lentamente. Las lágrimas llegaron primero, silenciosas, calientes, rodando por sus mejillas, mientras miraba la cena que había estado preparando para un hombre que no vendría a casa porque estaba con otra. Había comprado sus ingredientes favoritos. Había planeado preparar ese platillo que a él tanto le gustaba, con la esperanza absurda de que una buena cena pudiera acercarlos de nuevo.
Qué tonta había sido. Pero entonces, mientras las lágrimas caían, algo más comenzó a crecer dentro de ella. No era solo tristeza, era rabia, una rabia fría, calculadora, que secaba sus lágrimas y endurecía su expresión. ¿Cuántas veces había creído sus mentiras? ¿Cuántas noches había esperado despierta, preocupada de que le hubiera pasado algo, solo para que él llegara con otra excusa inventada? ¿Cuántas veces se había culpado a sí misma, pensando que si fuera mejor esposa, más atenta, más atractiva, él no necesitaría buscar en otro lado? No, ya no más. Olivia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y tomó una decisión. No iba a quedarse en casa llorando. No iba a llamarlo para preguntarle dónde estaba, dándole la oportunidad de inventar otra mentira. No iba a confrontarlo a solas para que él la manipulara con promesas vacías y lágrimas falsas. Si iba a descubrir la verdad, lo haría de la manera correcta, con testigos, con dignidad. Tomó su teléfono celular con manos que ya no temblaban. Marcó el número de su madre. ¿Mamá? Su voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera pidiendo una receta y no a punto de destruir su matrimonio. Necesito que tú y papá vengan a mi casa ahora. Es urgente. Olivia, ¿qué pasó, hija? La preocupación era evidente en la voz de doña Isabel. Héctor, dijo simplemente, necesito que me acompañen a un lugar. Hoy se termina todo. Hubo un silencio del otro lado. Doña Isabel no hizo más preguntas. No era necesario. Ella y don Marcelo siempre habían desconfiado de Héctor, desde el principio. Lo habían aceptado en la familia por amor a su hija, lo habían integrado a la empresa por darle una oportunidad, pero nunca habían terminado de confiar en él. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que no les convencía del todo. Vamos para allá, dijo doña Isabel con firmeza. Tu padre y yo salimos ahora mismo. 25 minutos después, el auto de sus padres se estacionaba frente a su casa. Olivia los esperaba en la entrada, ya con su bolsa y las llaves del coche. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era de determinación absoluta. Don Marcelo bajó del auto y caminó hacia su hija. Era un hombre de 62 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Había construido su empresa desde cero, enfrentando adversidades que lo habían fortalecido. Y ahora, viendo el dolor contenido en los ojos de su hija, sintió que toda esa fortaleza era poca. ¿Dónde está?, preguntó simplemente. Hotel Rubí, habitación 908, respondió Olivia, y su voz no flaqueó ni una sola vez. Doña Isabel salió del auto. Era una mujer elegante, de porte distinguido, que había criado a Olivia con valores firmes y amor incondicional. Ver a su hija así, con esa mezcla de dolor y furia contenida, le partía el corazón, pero sabía que este momento era necesario. A veces, para sanar, primero hay que arrancar la herida de raíz. No vienes a sufrir, hija, dijo don Marcelo tomando la mano de Olivia entre las suyas. Vienes a abrir los ojos, y nosotros estaremos contigo. Los tres subieron al auto. Don Marcelo manejaba mientras Olivia iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Doña Isabel, desde el asiento trasero, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Olivia había decidido enfrentar la verdad en lugar de esconderse de ella. Tristeza porque ninguna madre quiere ver sufrir a su hija de esta manera. El trayecto al Hotel Rubí fue silencioso. No había mucho que decir. Todos sabían lo que iban a encontrar y las palabras no cambiarían nada. El Hotel Rubí era uno de esos lugares discretos que la gente elegía precisamente por eso, por la discreción. No era lujoso ni ostentoso, pero tampoco era barato. Era el tipo de lugar donde las personas iban cuando no querían ser vistas, cuando tenían algo que ocultar. Don Marcelo estacionó el auto frente a la entrada. Durante un momento, ninguno de los tres se movió. Olivia miraba la fachada del hotel
con sus letras rojas en neón que decían Hotel Rubí, y sintió que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. —¿Estás segura? —preguntó doña Isabel suavemente desde atrás. Olivia asintió. —Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Los tres bajaron del auto. La noche era fría y el viento movía el cabello de Olivia mientras caminaba hacia la entrada del hotel. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y aunque parte de ella quería correr en dirección contraria, otra parte más fuerte la impulsaba hacia adelante. La recepción del hotel estaba débilmente iluminada. Una mujer joven de unos 25 años los recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció un poco al ver la expresión en sus rostros. —Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles? Olivia se acercó al mostrador. Su voz era firme, clara, sin el menor rastro de duda. —Mi esposo está hospedado aquí. Héctor Galván. Necesito saber el número de su habitación. La recepcionista dudó. Claramente estaba entrenada para proteger la privacidad de los huéspedes, especialmente en un lugar como ese. —Lo siento, señora, pero no puedo dar información sobre nuestros clientes sin su autorización. Don Marcelo dio un paso adelante. No levantó la voz, no hizo amenazas, simplemente dijo: el señor Galván está hospedado bajo el nombre de la empresa Serrano Industrial. Mi empresa. Creo que eso me da derecho a saber dónde está mi empleado. La recepcionista palideció. Todos en la ciudad conocían Serrano Industrial. Era una de las empresas más importantes de la región. Miró a Olivia, luego a don Marcelo, luego a doña Isabel, y supo que no había forma de detener lo que estaba por suceder. Habitación 908, dijo en voz baja, 9º piso. Gracias, respondió Olivia, y se dirigió hacia los elevadores. El ascenso fue eterno. Los números cambiaban lentamente en la pantalla digital. 3º, 4º, 5º piso. Olivia observaba esos números como si cada uno fuera un paso más cerca de un precipicio. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos ya no temblaban. La rabia había dado paso a algo más peligroso. Claridad absoluta. Don Marcelo mantenía su mano en el hombro de su hija, un gesto de apoyo silencioso pero firme. Doña Isabel tenía los ojos ligeramente húmedos, pero su rostro era de determinación. Iban a estar ahí para su hija, pasara lo que pasara. 7º piso, 8º piso, 9º piso. Las puertas del elevador se abrieron con un suave sonido mecánico. El pasillo frente a ellos estaba alfombrado en tonos oscuros, con luces tenues en las paredes. Habitaciones a ambos lados, cada una guardando sus propios secretos. Caminaron por el pasillo hasta encontrar la placa que decía 908. Olivia se detuvo frente a la puerta. Por última vez, una pequeña parte de ella deseó que todo fuera un error, que la llamada hubiera sido falsa, que Héctor no estuviera ahí. Pero sabía que sí estaba. Don Marcelo apretó su mano. No vienes a sufrir, hija. Vienes a abrir los ojos. Olivia respiró profundo, levantó su mano y tocó la puerta. Escuchó pasos del otro lado. Alguien se acercaba sin prisa, sin saber que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse. La cerradura giró. La puerta comenzó a abrirse y Olivia Serrano, por primera vez en 10 años de matrimonio, estaba lista para ver a su esposo tal como realmente era. La puerta se abrió completamente y el tiempo pareció detenerse. Héctor Galván apareció en el umbral sin camisa, con el cabello despeinado y los pantalones del traje puestos a medias. Su piel aún brillaba con una fina capa de sudor. Detrás de él, sentada en la cama king size de la habitación, una mujer de cabello largo y oscuro se cubría torpemente con las sábanas blancas del hotel. Sus ojos se abrieron como platos al ver a las 3 figuras paradas en el pasillo. Por un instante que pareció extenderse hacia la eternidad, nadie se movió, nadie habló. El mundo entero se redujo a ese pequeño espacio
donde la verdad y la mentira finalmente se encontraban cara a cara. Héctor parpadeó varias veces, como si estuviera viendo una alucinación. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su cerebro intentaba procesar lo imposible, lo impensable, lo que jamás debió suceder. Su esposa estaba ahí, frente a él, y no venía sola. ¿Olivia? Tartamudeó finalmente, y su voz sonó aguda, casi infantil. Esto no es... yo no... nosotros solo... Pero las palabras murieron en su garganta cuando sus ojos se movieron más allá de Olivia y se encontraron con la mirada de acero de don Marcelo Serrano. Su suegro lo observaba con una expresión que Héctor nunca había visto antes. No era rabia explosiva, era algo mucho peor. Era decepción absoluta mezclada con un desprecio frío que lo atravesaba como cuchillos de hielo. A un lado de don Marcelo, doña Isabel mantenía el mentón en alto y los labios apretados en una línea delgada. Su elegancia natural no se había quebrado ni un milímetro, pero sus ojos brillaban con una furia contenida que hacía temblar las paredes. El color abandonó el rostro de Héctor por completo. Se puso pálido como papel, y por un momento pareció que sus piernas dejarían de sostenerlo. «Señor Serrano, esto no es lo que parece». «Ah, no». La voz de don Marcelo era peligrosamente calmada, porque desde donde estoy parado, parece que mi empleado, el esposo de mi hija, está en un hotel con otra mujer, mientras su esposa lo esperaba en casa con la cena preparada. La mujer en la cama intentó encogerse más, como si pudiera desaparecer entre las sábanas. Tenía tal vez 28 o 30 años, con rasgos bonitos que en ese momento estaban deformados por el pánico. Se llamaba Vanessa Montes, y hasta hacía exactamente 30 segundos había creído que Héctor Galván era un hombre exitoso, poderoso, que estaba a punto de divorciarse de una esposa que no lo comprendía. Todas sus mentiras se desmoronaban ahora frente a ella. «Héctor», murmuró Vanessa con voz temblorosa, «dijiste que tu esposa ya sabía que estaban separados». Olivia la miró por primera vez, no con odio ni con desprecio, con algo peor, con lástima. Porque en los ojos asustados de esa mujer, Olivia reconoció a todas las mujeres que habían sido engañadas por hombres como Héctor. Ella misma había sido una de esas mujeres durante meses. «Claramente te mintió», dijo Olivia, y su voz sonó extrañamente serena. «Pero eso no debería sorprenderte. Los mentirosos rara vez dicen la verdad». Héctor dio un paso hacia su esposa, extendiendo las manos en un gesto de súplica desesperada. «Olivia, por favor, déjame explicarte. Esto fue un error, una estupidez. Ella no significa nada para mí. Tú eres mi esposa, yo te amo. No te atrevas». La voz de Olivia cortó el aire como látigo. «No te atrevas a mencionar el amor ahora. No después de meses de mentiras. No después de verme a los ojos todas esas noches y jurarme que estabas en reuniones de trabajo. Es verdad, la mayoría de las veces estaba trabajando. Esto solo pasó algunas veces». «¿Algunas veces?», repitió Olivia, y por primera vez una nota de incredulidad se coló en su voz. «¿Crees que eso lo hace mejor? ¿Crees que saber que me engañaste algunas veces, en lugar de muchas veces, va a cambiar algo?» Héctor abrió la boca para responder, pero don Marcelo dio un paso adelante, colocándose junto a su hija. Su presencia silenciosa hablaba más fuerte que cualquier palabra. Olivia metió la mano en su bolsa y sacó un sobre manila. Lo había preparado esa misma tarde, después de la llamada anónima, mientras esperaba que sus padres llegaran. En esas 2 horas de espera había hecho llamadas, había buscado documentos, había tomado decisiones que jamás pensó que tendría que tomar. «Toma», dijo, extendiendo el sobre hacia Héctor. Él lo miró como si fuera una serpiente venenosa, sin atreverse a tocarlo. «¿Qué es eso? Ábrelo». Con manos temblorosas, Héctor tomó el sobre, lo abrió despacio,
como si temiera que fuera a explotar. Sacó los papeles que contenía y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su rostro, que ya estaba pálido, adquirió un tono verdoso. «Olivia, esto es solicitud de divorcio», completó ella. «Preparada y lista para presentarse mañana a primera hora. Sigue leyendo». Héctor pasó a la segunda página. Eran fotografías. Imágenes de él entrando a hoteles con Vanessa, fechas y horas documentadas. Mensajes de texto recuperados de las cuentas de la empresa, llamadas telefónicas registradas. Todo meticulosamente organizado. «¿Cómo? Tuve tiempo para investigar mientras tú trabajabas», dijo Olivia. «Resulta que cuando sospechas de algo, es increíble lo fácil que es encontrar evidencia. Especialmente cuando el idiota que te engaña usa el coche de la empresa, el teléfono de la empresa y hasta carga los hoteles a la tarjeta corporativa». Vanessa ahogó un gemido desde la cama. Finalmente entendía la magnitud del desastre. Este hombre no solo había mentido sobre su matrimonio, había sido descuidado, estúpido y completamente imprudente. Héctor seguía mirando los papeles, incapaz de procesar lo que veía. Las pruebas eran irrefutables. No había forma de negarlo, de inventar una excusa, de retorcerlo para que sonara menos grave de lo que era. «Olivia, por favor». Su voz se quebró. «Podemos solucionarlo. Iré a terapia. Haré lo que sea. Solo dame una oportunidad». «Tuviste oportunidades», respondió Olivia. «Tuviste oportunidad cada vez que llegaste tarde. Cada vez que mentiste sobre dónde estabas, cada vez que me miraste a los ojos y me hiciste creer que estaba loca por sospechar. Tuviste meses de oportunidades, Héctor, y las desperdiciaste todas». Doña Isabel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era suave pero letal, como terciopelo sobre acero. «Hay algo más en ese sobre, Héctor. Tal vez deberías seguir leyendo». Con dedos que ya no le respondían correctamente, Héctor pasó a la tercera página. Sus ojos recorrieron las líneas y, si era posible, se puso aún más pálido. Las palabras bailaban frente a él, pero su significado era devastadoramente claro. Era un documento legal, una revocación oficial de todos los poderes y responsabilidades que tenía en Serrano Industrial. «No», susurró, «no pueden hacer esto». «Claro que podemos», dijo don Marcelo, y su voz retumbó en la habitación como un trueno lejano. «Serrano Industrial es mi empresa. La construí desde cero hace 35 años. Te di un puesto ahí por mi hija, porque ella te amaba y porque pensé que eras un hombre honorable. Me equivoqué. Pero yo he trabajado ahí durante 10 años. He dado todo por esa empresa». «No», lo corrigió doña Isabel. «Has usado esa empresa durante 10 años. Has usado el prestigio de nuestro apellido, los recursos que te dimos, las oportunidades que te ofrecimos. Y mientras tanto, engañabas a nuestra hija». Héctor negaba con la cabeza mirando los documentos como si fueran una sentencia de muerte. «No pueden quitarme mi trabajo. Tengo contratos. Tengo derechos». «Tienes exactamente lo que dice ese papel», interrumpió don Marcelo. «Llamé al abogado de la empresa esta misma tarde. Revisamos tu contrato. Hay una cláusula de conducta moral. El uso indebido de recursos corporativos para asuntos personales es causal de terminación inmediata. Y tú, ingeniosamente, has documentado cada encuentro ilícito usando la tarjeta corporativa». La realidad golpeó a Héctor como un martillo. No solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo su trabajo, su prestigio, su estatus social. Todo lo que había construido en los últimos 10 años se desmoronaba en cuestión de minutos. «Ya avisamos al consejo directivo», agregó doña Isabel. «Mañana a primera hora se hará oficial. Tu escritorio será vaciado, tus accesos revocados, tu nombre removido de todos los documentos corporativos». Vanessa observaba la escena con horror creciente.
el hombre con el que había estado teniendo un romance, el que le prometía viajes y regalos costosos, el que presumía de su importante posición en una empresa prestigiosa, se estaba derrumbando frente a ella. No era poderoso, no era exitoso, era solo un mentiroso patético que estaba perdiendo absolutamente todo. «Héctor», murmuró ella, pero su voz ya no tenía la calidez de antes. Ahora había algo parecido al disgusto. Héctor ni siquiera la miró. Toda su atención estaba en Olivia, en esa mujer a la que había subestimado, a la que había dado por sentado, a la que pensó que siempre estaría ahí sin importar qué tanto la lastimara. «Olivia, por favor», sus rodillas comenzaron a doblarse. «No me hagas esto, somos un equipo, hemos estado juntos por 10 años, eso tiene que significar algo». «Significaba todo», respondió Olivia, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Para mí significaba todo, pero claramente para ti no significaba nada». Héctor cayó de rodillas frente a ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ya no le importaba su orgullo, su dignidad, nada. Solo le importaba el abismo que se abría frente a él. «Por favor, lo siento tanto. Fui un idiota, fui un cobarde, pero te amo, de verdad te amo. Dame una oportunidad de demostrártelo». Olivia lo miraba desde arriba. Este hombre que alguna vez le había parecido tan fuerte, tan seguro de sí mismo. Ahora lo veía tal como era, débil, egoísta, un mentiroso que solo se arrepentía porque lo habían atrapado. «¿Me amas?», preguntó Olivia, y su voz era casi curiosa. «¿De verdad crees que esto es amor? No me amaste cuando me mentiste sobre dónde estabas. No me amaste cuando la tocaste a ella sabiendo que tenías una esposa en casa. No me amaste cuando me hacías sentir loca por sospechar de algo que era real. Eso no es amor, Héctor. Eso es conveniencia». «No, te juro que te amo. Me amas tanto como amas ese trabajo que estás perdiendo», intervino don Marcelo con sarcasmo. «Me amas tanto como amas el prestigio de llevar nuestro apellido. Pero el día que mi hija dejó de ser útil para ti, cuando dejó de ser joven y emocionante, fuiste a buscar a alguien que sí lo fuera». Vanessa se encogió aún más en la cama. Esas palabras la describían también a ella. No era especial, no era única, era simplemente la más reciente. Si Héctor lograba salvar su matrimonio, en 6 meses o 1 año habría otra Vanessa, y luego otra. Hombres como él no cambiaban. «Señor Serrano, por favor». Héctor intentó dirigirse a su suegro. «He sido leal a la empresa. He trabajado duro». «Fuiste leal hasta que te convenía», lo interrumpió don Marcelo. «Y trabajaste duro con los recursos que yo te di. Sin mi empresa, sin mi apellido, sin las oportunidades que te ofrecí, no serías nada. Y ahora vas a descubrir exactamente quién eres sin todo eso». Héctor miró alrededor desesperado, buscando alguna salida, alguna forma de revertir el desastre. Pero no había ninguna. Las pruebas eran reales. Los documentos estaban firmados. Su esposa lo miraba con ojos que ya no mostraban amor, sino liberación. Olivia intentó una vez más, alargando la mano hacia ella. Olivia dio un paso atrás, alejándose de su toque. «No», dijo con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. «No me toques, ya no tienes derecho. Pero somos esposos». «No por mucho tiempo», respondió Olivia. «Los papeles se presentarán mañana. Mi abogado dice que con estas pruebas el divorcio será rápido. En unos meses serás legalmente un extraño para mí, aunque la verdad ya lo eres ahora». Héctor sollozaba abiertamente ahora, su cara roja y hinchada, los mocos corriendo por su nariz. Era una imagen patética. El hombre que se creía tan listo, tan astuto, reducido a esto. «No puedo perderlo todo», gimoteaba. «¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir?» «Deberías haber pensado en eso antes», dijo doña Isabel sin una pizca de compasión. «Las acciones tienen consecuencias, Héctor, y tú estás recibiendo exactamente las que mereces. Pero
Pero necesito el trabajo. Tengo deudas, tengo gastos. Eso ya no es nuestro problema, respondió don Marcelo. Deberías haberlo pensado antes de arriesgar todo por una aventura. Vanessa finalmente encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. Creo que debería irme. Todos la miraron. Ella mantenía las sábanas apretadas contra su pecho, su cabello desordenado cayendo sobre sus hombros. Se veía joven, asustada, arrepentida. Señora Galván, dijo Vanessa mirando a Olivia. Yo no sabía. Él me dijo que estaban separados, que el divorcio era inminente, que usted ya había seguido adelante con su vida. Yo nunca habrías qué, preguntó Olivia, y su tono no era cruel, solo cansado. Nunca te habrías acostado con un hombre casado, pero lo hiciste, y ahora tienes que vivir con eso. Vanessa bajó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, susurró. Yo también, respondió Olivia. Lamento que te haya usado tanto como me usó a mí, pero mi consejo es que te levantes, te vistas y te vayas de aquí. Y la próxima vez que un hombre te diga que su matrimonio está acabado, verifica que sea verdad antes de creerle. Vanessa asintió y comenzó a recoger su ropa del suelo, todavía cubierta por las sábanas. Héctor ni siquiera la miró. Para él, ella había dejado de existir. Solo le importaba Olivia, solo le importaba salvar algo de los escombros de su vida. Olivia, por favor, suplicó una última vez. No puedes hacerme esto. Somos familia. No, corrigió Olivia. Dejamos de ser familia en el momento en que decidiste que tu satisfacción personal era más importante que nuestros votos matrimoniales. Dejamos de ser familia cuando me mentiste a la cara una y otra vez. Dejamos de ser familia cuando preferiste estar aquí, en esta habitación, con ella, en lugar de estar en casa con tu esposa. Olivia se inclinó ligeramente, mirando a Héctor directamente a los ojos. No te hago nada, Héctor. Solo te dejo con lo que elegiste. Elegiste a ella. Elegiste las mentiras. Elegiste el engaño. Y ahora tienes que vivir con esas elecciones. Se enderezó, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Don Marcelo y doña Isabel la siguieron, flanqueándola como guardias protectores. «Olivia, no, por favor». Héctor intentó ponerse de pie para seguirla, pero sus piernas apenas lo sostenían. Olivia se detuvo en el umbral de la puerta. No miró hacia atrás, pero su voz resonó clara en la habitación. «Adiós, Héctor. Espero que ella haya valido la pena». Y con eso, los tres salieron de la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo que resonó como un trueno final. Dentro de la habitación 908 del Hotel Rubí, Héctor Galván se quedó de rodillas en el suelo, rodeado de los papeles que documentaban el fin de su vida tal como la conocía. Vanessa recogía silenciosamente su ropa, ansiosa por escapar de esta pesadilla, y el silencio que llenaba el espacio era ensordecedor. Olivia caminaba por el pasillo del hotel con la cabeza en alto, flanqueada por sus padres. Cada paso que daba la alejaba no solo de esa habitación, sino de años de mentiras, de años de conformarse con menos de lo que merecía, de años de ser la esposa perfecta para un hombre que nunca la valoró. Sus manos ya no temblaban, su voz no se quebraba. Por primera vez en meses, tal vez en años, Olivia Serrano sentía que podía respirar completamente. Entraron al elevador y las puertas se cerraron. Don Marcelo tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. Doña Isabel pasó su brazo alrededor de los hombros de Olivia y la acercó hacia ella. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo don Marcelo, y su voz, siempre tan firme, temblaba ligeramente. «Sé que no fue fácil, pero hiciste lo correcto. Lo hiciste con dignidad», agregó doña Isabel. «Y eso es algo que él nunca podrá quitarte». Olivia asintió, sintiendo finalmente las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación.
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, lágrimas de un peso que finalmente se había levantado de sus hombros. El elevador llegó a la planta baja y salieron hacia el estacionamiento. La noche seguía siendo fría, pero Olivia ya no sentía el frío, sentía algo diferente, sentía esperanza. Mientras el auto de sus padres se alejaba del Hotel Rubí, Olivia miró por última vez hacia el edificio por el espejo retrovisor. En algún lugar ahí arriba, en la 9ª planta, un hombre enfrentaba las consecuencias de sus acciones, pero ese ya no era su problema. Olivia Serrano había cerrado un capítulo de su vida, y aunque el dolor todavía estaba fresco, aunque las heridas tardarían en sanar, sabía con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No había mirado hacia atrás, no había cedido, no había dejado que las lágrimas falsas de un hombre que solo lamentaba haber sido atrapado la manipularan. Había recuperado su dignidad, y eso era algo que nadie, nunca, podría quitarle de nuevo. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el Hotel Rubí. 3 semanas en las que Olivia Serrano había experimentado más emociones de las que creyó posible sentir en toda una vida. Los primeros días fueron los más difíciles. Lloró, gritó contra las almohadas, rompió las fotografías de la boda que habían decorado su casa durante una década. Hubo momentos en los que el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si tal vez había sido demasiado dura, demasiado impulsiva. Pero esos momentos duraban poco, porque cada vez que la duda intentaba colarse en su mente, recordaba la imagen de Héctor en esa habitación de hotel. Recordaba meses de mentiras. Recordaba todas las veces que la había hecho sentir loca por sospechar de algo que era real. Y entonces la duda se desvanecía, reemplazada por algo mucho más poderoso: determinación. La mañana del lunes siguiente a la confrontación, Olivia se presentó en las oficinas de Serrano Industrial a las 8 en punto. Llevaba un traje sastre azul marino que había comprado el día anterior, el cabello recogido en un moño elegante y una expresión que no admitía debilidades. Sabía que todos los empleados ya conocían la historia. Los rumores viajan rápido en cualquier empresa, y en una ciudad como la suya viajaban a la velocidad de la luz. Pero Olivia ya no sentía vergüenza. No había hecho nada malo. No era ella quien había destruido su matrimonio con mentiras y traiciones. Don Marcelo la esperaba en su oficina. Cuando Olivia entró, su padre se puso de pie y caminó hacia ella. Por un momento, solo la abrazó. No dijeron nada. No hacía falta. «Tu madre y yo hemos estado hablando», dijo finalmente don Marcelo cuando se separaron. «Es tiempo de que asumas un papel más activo en la empresa. Siempre quisimos que lo hicieras, pero respetamos tu decisión de dedicarte al hogar. Ahora las cosas son diferentes». Olivia asintió. Durante años había sido solo la esposa de Héctor Galván, la hija de los dueños que prefería quedarse en casa. Pero esa mujer ya no existía. «¿Qué tenías en mente?», preguntó. «Directora de Desarrollo Estratégico», respondió don Marcelo. «Trabajarás directamente conmigo. Aprenderás el negocio desde adentro. Y cuando yo me retire, tú y tu madre serán quienes lideren esta empresa». Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No te defraudaré, papá». «Lo sé», respondió él con una sonrisa. «Nunca lo has hecho. Los primeros días fueron abrumadores». Olivia se sumergió en reportes financieros, análisis de mercado, reuniones con departamentos que apenas conocía. Descubrió que tenía una habilidad natural para identificar problemas y proponer soluciones. Años de administrar un hogar, de manejar presupuestos domésticos, de organizar y planificar, se traducían sorprendentemente bien al mundo corporativo. Los empleados, que al principio la miraban con curiosidad y algo de lástima, comenzaron a respetarla. Olivia no pedía un trato especial por ser la hija del dueño.
Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, hacía preguntas inteligentes y escuchaba con atención las respuestas. En la tercera semana, durante una junta con el departamento de ventas, Olivia identificó un problema en la distribución que había estado costándole a la empresa miles de pesos mensuales. Propuso una solución que, aunque requería inversión inicial, reduciría los costos a largo plazo en un 30%. Don Marcelo, sentado al otro lado de la mesa, observaba a su hija con un orgullo que no podía ocultar. Esta mujer brillante, capaz y decidida, siempre había estado ahí. Solo necesitaba la oportunidad de brillar. Mientras la vida de Olivia florecía, la de Héctor Galván se desmoronaba como castillo de arena bajo la marea. La noticia de su despido se había extendido rápidamente por el círculo empresarial de la ciudad. Las razones también. Infidelidad, uso indebido de recursos corporativos, falta de ética profesional. Su nombre, que alguna vez había abierto puertas gracias al apellido Serrano, ahora las cerraba de golpe. Héctor envió currículums a más de 50 empresas. Recibió 3 respuestas. 2 fueron rechazos educados. La tercera era de una compañía pequeña que ofrecía un puesto junior con la mitad del salario que ganaba antes. Y cuando el gerente de recursos humanos le preguntó por qué había dejado su posición anterior en Serrano Industrial, Héctor tartamudeó una explicación que no convenció a nadie. No consiguió el trabajo. Las deudas comenzaron a acumularse. Héctor había vivido por encima de sus posibilidades durante años, manteniendo una imagen de éxito que dependía completamente de su salario en la empresa de los Serrano. Ahora ese salario no existía, pero las tarjetas de crédito, el préstamo del auto, la renta del departamento al que se había mudado después de que Olivia lo echara de la casa, todos esos gastos seguían llegando. Intentó pedir ayuda a sus amigos, esos colegas con los que salía a jugar golf y a tomar whisky caro, pero descubrió rápidamente que esas amistades habían sido construidas sobre su posición social, no sobre vínculos reales. Cuando dejó de ser útil, cuando dejó de poder invitar, cuando ya no tenía conexiones que ofrecer, esos amigos desaparecieron. Y luego estaba Vanessa. 2 semanas después de aquella noche en el hotel, Vanessa Montes dejó de contestar sus llamadas. Héctor la buscó en su departamento, pero ella se negó a abrir la puerta. Finalmente, le envió un mensaje de texto directo y demoledor. No tengo nada que hablar contigo. Me mentiste sobre todo. Y ahora que no tienes trabajo ni dinero, definitivamente no tengo interés en continuar esto. Fue un error desde el principio. No me busques más. Héctor leyó ese mensaje sentado en su auto, estacionado frente al edificio de Vanessa, y sintió que el último pedazo de su orgullo se desintegraba. Ella no lo había amado. Nunca lo había amado. Solo había amado la imagen de éxito que él proyectaba, el dinero que gastaba en ella, las promesas de viajes y lujos que ahora sabía que nunca se cumplirían. Esa noche, Héctor marcó el número de Olivia por primera vez desde la confrontación. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba que lo perdonara. Necesitaba que le diera otra oportunidad. El teléfono sonó 5 veces antes de que Olivia contestara. ¿Qué quieres, Héctor? Su voz era fría, distante. Olivia, yo necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Mi abogado se comunicará con el tuyo cuando sea necesario. Por favor, solo escúchame. Cometí un error terrible. Lo sé. Pero te extraño. Extraño nuestra vida juntos. Extraño... ¿Extrañas qué, Héctor? Lo interrumpió Olivia. ¿Extrañas tener una esposa que te esperaba en casa mientras tú te revolcabas con otra? ¿Extrañas el trabajo que obtuviste gracias a mi apellido? ¿Extrañas la vida cómoda que construiste sobre mis espaldas? No es así. Yo te amo. No, no me amas. ¿Y sabes qué, Héctor? Creo que nunca lo hiciste. Me amaste como se ama una propiedad cómoda. Como se ama algo que está ahí, que es útil, que hace la vida más fácil.
Pero amor real, respeto real, eso nunca existió. Eso no es cierto. Adiós, Héctor. No vuelvas a llamarme. Olivia colgó. Bloqueó su número inmediatamente después. Y cuando Héctor intentó enviarle mensajes de texto, descubrió que también estaba bloqueado ahí. Intentó contactarla por redes sociales, pero Olivia había borrado todas sus cuentas o lo había bloqueado en cada una. Héctor estaba completamente solo. Y por primera vez en su vida tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin nadie que lo rescatara. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, y luego llegó la primavera. Olivia seguía transformándose día a día en una versión de sí misma que nunca había imaginado que existiera. Bajo la guía de don Marcelo y con el apoyo constante de doña Isabel, Olivia no solo aprendió el negocio, lo dominó. Propuso estrategias de expansión que aumentaron las ganancias de la empresa en un 20% en 6 meses. Renegoció contratos con proveedores, implementó sistemas más eficientes y ganó el respeto no solo de los empleados, sino de otros empresarios de la ciudad. La junta directiva, que al principio había sido escéptica sobre su nombramiento, ahora la veía como una líder natural. Don Marcelo comenzó a delegar más responsabilidades en ella, preparándola para el día en que él decidiera retirarse completamente. Pero el cambio de Olivia no era solo profesional, era personal, profundo, transformador. Se cortó el cabello, ese cabello largo que Héctor siempre había insistido que se dejara crecer porque le gustaba así. Ahora lo llevaba en un corte moderno a la altura de los hombros, que enmarcaba su rostro de manera elegante. Se inscribió en clases de yoga, redescubriendo un cuerpo que había descuidado durante años. Comenzó a pintar de nuevo, una pasión de su juventud que había abandonado cuando se casó, porque Héctor decía que era una pérdida de tiempo. Hizo nuevas amistades, mujeres fuertes e independientes que la apoyaban y celebraban sus logros. Patricia, su amiga que le había advertido sobre Héctor, se convirtió en su confidente más cercana. «Te ves increíble», le dijo Patricia una tarde mientras tomaban café. «Es como si finalmente fueras tú misma». «Es exactamente eso», respondió Olivia con una sonrisa. «Por primera vez en 10 años, soy yo misma, no la esposa de alguien, no la mujer que trata de ser perfecta para mantener contento a un hombre que nunca estuvo satisfecho. Solo yo». El divorcio se finalizó 4 meses después de esa noche en el hotel. Fue rápido y limpio. Héctor no puso objeciones porque sabía que no tenía caso. Las pruebas eran irrefutables y su abogado le aconsejó que aceptara los términos que Olivia ofrecía. Olivia no pidió nada de él porque no había nada que quisiera. La casa donde habían vivido juntos se vendió y el dinero se dividió equitativamente. Aunque Olivia donó su parte a una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. «No quiero nada que me ate a ese capítulo de mi vida», le explicó a su abogado. «Prefiero empezar desde cero». Y eso fue exactamente lo que hizo. 6 meses después del divorcio, Olivia recibió una llamada inesperada. Era de la organizadora de un evento llamado Voces de Independencia, un foro donde mujeres compartían historias de superación y empoderamiento. Querían que Olivia fuera una de las oradoras. «¿Yo?», preguntó Olivia sorprendida. «¿Por qué yo?». «Porque tu historia ha inspirado a muchas personas», respondió la organizadora. «La forma en que manejaste tu situación, cómo te levantaste y te transformaste en líder empresarial. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar que es posible salir adelante después de la traición, después del dolor». Olivia dudó. Hablar públicamente sobre lo más doloroso de su vida no era algo que le entusiasmara. Pero luego pensó en todas las mujeres que tal vez estaban pasando por lo que ella había pasado, sintiéndose atrapadas, sintiéndose inútiles, creyendo que no podían sobrevivir sin el hombre que las había lastimado. «Acepto», dijo finalmente.
El evento se llevó a cabo en un salón de conferencias elegante en el centro de la ciudad. Había más de 300 personas en la audiencia, en su mayoría mujeres de todas las edades. Algunas lucían exitosas y seguras. Otras se veían cansadas, derrotadas, como si cargar con el mundo fuera su única opción. Olivia subió al escenario con su traje sastre gris perla, el cabello perfectamente peinado y una expresión serena. Pero cuando miró a la audiencia, cuando vio todos esos rostros esperando sus palabras, sintió un nudo en la garganta. «Buenas tardes», comenzó, su voz amplificada por el micrófono. «Mi nombre es Olivia Serrano y vengo a contarles sobre la noche en que recuperé mi dignidad». Durante los siguientes 20 minutos, Olivia compartió su historia. No omitió detalles dolorosos. Habló sobre los meses de mentiras, sobre cómo había ignorado las señales, sobre la llamada anónima que lo cambió todo. Habló sobre enfrentar a Héctor en ese hotel, acompañada de sus padres, y sobre la decisión de no solo terminar el matrimonio, sino también cortarle todo acceso a la vida que había construido sobre su apellido. «Durante años», dijo Olivia, «creí que mi valor dependía de ser una buena esposa. Creí que si cocinaba mejor, si lucía mejor, si era más complaciente, él dejaría de buscar en otro lado. Pero ese era el error. Mi valor nunca dependió de él. Mi valor siempre estuvo ahí, dentro de mí, esperando a que yo lo reconociera». Varias mujeres en la audiencia asentían con lágrimas en los ojos. Reconocían sus propias historias en las palabras de Olivia. «No les voy a mentir», continuó. «Los primeros días fueron horribles. Lloré, dudé, me pregunté si había sido demasiado dura. Pero cada día que pasaba, cada mañana que me levantaba y elegía seguir adelante, me hacía más fuerte. Y descubrí algo sorprendente. No necesitaba a ese hombre para ser feliz. De hecho, era más feliz sin él». El aplauso fue inmediato y estruendoso. «Hoy soy directora en la empresa de mi familia», dijo Olivia cuando el aplauso se calmó. «Trabajo en algo que me apasiona. Estoy rodeada de personas que me valoran y respetan, y cada noche duermo tranquila sabiendo que nadie me está mintiendo. ¿Es perfecta mi vida? No, pero es mía, completamente mía. Y eso vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras». Terminó su testimonio con las palabras que se habían convertido en su mantra personal. Esa noche en el hotel, muchos pensarían que perdí a un esposo. Pero la verdad es que no perdí nada. Recuperé mi dignidad, y eso es algo que nadie nunca podrá quitarme de nuevo. El salón completo se puso de pie. El aplauso era ensordecedor, mezclado con silbidos y gritos de apoyo. Olivia sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de orgullo, de liberación, de saber que su historia podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Después del evento, docenas de mujeres se acercaron a ella. Algunas solo querían agradecerle. Otras compartieron sus propias historias de traición y superación. Una mujer joven, no mayor de 25 años, se acercó con los ojos rojos de llorar. «Estoy en una situación similar», susurró. «Mi novio me engaña y yo lo sé, pero tengo miedo de dejarlo. Tengo miedo de estar sola». Olivia tomó las manos de la joven entre las suyas. «Estar sola no es lo peor que te puede pasar», le dijo con suavidad. «Lo peor es estar con alguien que te hace sentir sola. Mereces más que eso. Todas merecemos más que eso». La joven asintió, limpiándose las lágrimas, y Olivia vio en sus ojos algo que reconoció: el primer destello de determinación, el primer paso hacia la liberación. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su departamento, el nuevo departamento que había comprado con su propio dinero y decorado a su gusto, Olivia se sintió más ligera de lo que se había sentido en años.
Compartir su historia no había sido fácil, pero había sido necesario. Y saber que sus palabras habían tocado a tantas mujeres le daba un propósito que nunca había experimentado antes. Su teléfono sonó cuando estaba por llegar a casa. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo la impulsó a hacerlo. Bueno, Olivia, soy yo. El corazón de Olivia se detuvo por un segundo. Era Héctor. De alguna manera había conseguido otro número para llamarla. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó con voz fría. Eso no importa. Necesito hablar contigo, por favor. Solo dame 5 minutos. Olivia suspiró. Parte de ella quería colgar inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había crecido y sanado durante estos meses, sentía curiosidad. ¿Qué podría querer Héctor ahora? Tienes 3 minutos, dijo finalmente. Gracias. Olivia, yo vi el evento. Vi tu testimonio. Alguien lo subió a redes sociales y... ¿Y qué?, lo interrumpió. ¿Llamaste para decirme que no te gustó cómo conté nuestra historia? No, llamé para decirte que tenías razón, en todo. Fui un cobarde, un mentiroso, un idiota que no valoró lo que tenía hasta que lo perdió. Y yo solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Olivia guardó silencio por un momento. Escuchaba la sinceridad en su voz, pero también reconocía algo más: desesperación. Héctor no llamaba porque genuinamente lamentara haberla lastimado. Llamaba porque su vida era un desastre y necesitaba algo, cualquier cosa que lo rescatara. ¿Sabes qué, Héctor?, dijo finalmente. Te creo que lo sientes. Pero ¿sabes qué más? Ya no me importa si lo sientes o no. Ya no me importa si estás bien o mal. Ya no me importas tú. Olivia, no, déjame terminar. Durante meses me hiciste sentir que yo era el problema, que si fuera mejor esposa, más atractiva, más interesante, tú no tendrías que buscar en otro lado. Pero ahora sé la verdad. El problema nunca fui yo. Fuiste tú, tu egoísmo, tu cobardía, tu incapacidad para ser honesto y fiel. Lo sé, por eso llamo, para decirte que... No me interesa lo que quieras decirme, lo interrumpió Olivia. Ya no formas parte de mi vida. Eres un capítulo cerrado, una historia terminada. Y la verdad, Héctor, soy mucho más feliz sin ti de lo que jamás fui contigo. Así que te deseo lo mejor, sinceramente. Pero no me vuelvas a llamar, no me busques, no intentes contactarme. Se acabó. Definitivamente acabó. Pero Olivia colgó. Y esta vez, cuando bloqueó el nuevo número, sintió una paz absoluta. No había culpa, no había duda, solo certeza. Héctor Galván ya no tenía poder sobre ella. Ya no ocupaba espacio en sus pensamientos. Ya no era más que un recuerdo desagradable que se desvanecía más con cada día que pasaba. 2 semanas después, Olivia estaba en su oficina en Serrano Industrial, revisando un contrato importante cuando su asistente tocó la puerta. «Señora Serrano, llegó esto para usted». Era un sobre. Dentro había una invitación formal. La empresa más grande de la región estaba organizando una gala de reconocimiento a empresarios destacados, y Olivia Serrano había sido nominada como Empresaria Emergente del Año. Leyó la invitación 2 veces, sin poder creer lo que veía. 1 año atrás, había sido solo la esposa de Héctor Galván, una mujer sin identidad propia fuera de su matrimonio. Ahora era una líder empresarial reconocida, una voz de inspiración para otras mujeres, una persona completa por derecho propio. Don Marcelo entró a su oficina poco después y vio la invitación en su escritorio. «Lo sabía», dijo con una sonrisa enorme. «Sabía que te nominarían. Estoy tan orgulloso de ti, hija». Olivia se levantó y abrazó a su padre. «Nada de esto habría sido posible sin ti, mamá, sin su apoyo, sin su fe en mí». «No», la interrumpió don Marcelo. «Todo esto es gracias a ti, a tu fuerza, a tu determinación. Nosotros solo te dimos la oportunidad. Tú hiciste el resto».
La noche de la gala, Olivia llegó con un vestido largo de color esmeralda que la hacía brillar. Su madre y su padre la acompañaban, flanqueándola con el mismo orgullo que habían mostrado aquella noche en el hotel. Pero esta vez, la ocasión era completamente diferente. El salón estaba lleno de los empresarios más importantes de la ciudad. Olivia reconoció varios rostros, algunos de ellos colegas de Héctor en sus días de gloria. Se preguntó brevemente si él sabría del evento, si sabría que ella había sido nominada, pero solo fue un pensamiento pasajero. Ya no le importaba lo que Héctor pensara o supiera. Cuando anunciaron su nombre como ganadora de la categoría Empresaria Emergente del Año, el aplauso fue sincero y prolongado. Olivia subió al escenario con la cabeza en alto, recibió su reconocimiento y se paró frente al micrófono. Hace un año, comenzó, mi vida era completamente diferente. Estaba atrapada en un matrimonio que me hacía pequeña, que limitaba mi potencial, que me hacía creer que mi único valor estaba en ser la esposa perfecta de alguien más. El silencio en el salón era absoluto. Hoy estoy aquí porque tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que merecía más. Decidí que mi dignidad valía más que la comodidad de un matrimonio fallido. Decidí que era momento de descubrir quién era yo sin las limitaciones que me había impuesto. Miró a sus padres en la audiencia. Doña Isabel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Este reconocimiento no es solo mío, es de todas las mujeres que han tenido el valor de dejarlo ir, de soltar lo que las lastima, de elegirse a sí mismas, aunque eso signifique enfrentar el miedo, la incertidumbre y el juicio de otros. El aplauso comenzó antes de que terminara de hablar, porque al final del día, concluyó Olivia, no se trata de lo que perdemos cuando nos alejamos de lo que nos daña. Se trata de lo que ganamos cuando finalmente nos elegimos a nosotras mismas. Bajó del escenario entre aplausos ensordecedores. Esa noche tomó decenas de fotografías. Recibió felicitaciones de personas que admiraban su historia y su trabajo. Y por primera vez, desde que podía recordar, se sintió completa. No necesitaba a Héctor, no necesitaba un hombre que validara su existencia, no necesitaba ser la esposa de alguien para tener valor. Era Olivia Serrano, empresaria, líder, inspiración para otras mujeres. Y más importante que todo eso, era ella misma, auténtica y libre. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, con el trofeo en el asiento del copiloto brillando bajo las luces de la calle, Olivia sonrió. Era una sonrisa genuina, una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su ser. Había perdido un esposo que nunca la valoró, pero había recuperado algo mucho más valioso: su dignidad, su fuerza, su futuro. Y ese futuro brillaba más luminoso de lo que jamás imaginó posible. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.